Los soldados estadounidenses se dirigían al oeste hacia un territorio desconocido y peligroso. A medida que avanzaban la salvaje naturaleza, los pioneros enfrentaron las penurias del viaje. Pero sus batallas construirían la nueva nación estadounidense. $300 millones de años antes de Cristo. Un meteorito se precipitó hacia la Tierra. Cayó estrepitosamente sobre las montañas Apalaches con la fuerza de 100.000 bombas atómicas. Dejó un cráter de 8 kilómetros y creó el desfiladero de Cumberland, que se convirtió en el paso hacia el oeste. Los norteamericanos siempre han sido pioneros. Para una nación de aventureros y exploradores. Siempre estamos avanzando, enfrentamos los problemas, no los ignoramos. Para 1775, el territorio al oeste del desfiladero de Cumberland fue reclamado y dividido por Inglaterra, Francia y España, al igual que cientos de aborígenes nativos. Pero quien más derecho tenía a reclamar esta fértil tierra era quien pudiera conquistarla. También tenía riquezas, miles de toneladas de oro y plata. Este territorio también poseía una naturaleza sumamente salvaje. Para conquistarla requeriría gente extraordinaria. En 1775, el explorador y colonizador Daniel Boone se dirigió al oeste. ¡Hombres, sigan despejando! ¡Vamos! Boone ¡Por acá! y sus 30 hombres despejaron a machetazos el desfiladero de Cumberland, cumpliendo la misión de conquistar nuevas tierras. ¡Corten por aquí! Ante nosotros yace el mejor pedazo de tierra del mundo, que con poco esfuerzo podemos decir que es nuestra. Algún día miles de personas querrán esta tierra y nosotros seremos ricos. La travesía de Boone hacia el oeste pasó a ser un acto determinante para la nueva nación. El rey británico prohibió cualquier expansión hacia el oeste. A los colonizadores ilegales se les persiguió y se les castigó, pero Boone estaba preparado para desafiar a los británicos. Daniel Boone fue el primer héroe de acción para los estadounidenses. Los norteamericanos querían ser, como él, creo, querían ser independientes, muy capaces y dispuestos a incursionar en lugares que la mayoría de los humanos no pudieran. Muchachos, por aquí. Boone y sus hombres no llevaban provisiones. ¡Vamos, vamos! Los hombres sobrevivieron la tierra usando como repelente de insectos, grasa de oso y larva de avispa como alimento. ¡Vamos, vamos! Boone escribió en su diario: Estamos expuestos diariamente al peligro y a la muerte por las bestias salvajes, pero la naturaleza satisface todas nuestras necesidades. Pocos experimentan la felicidad que sentimos en la intensa naturaleza. Pero para los Shawnee, eso no era zona salvaje, era su hogar. Y la defendían de los intrusos.
Buen trabajo, John. Buen trabajo. Esas áreas parecían salvajes para los colonizadores, mas no para los indios nativos. Para ellos, esas eran sus tierras. Daniel Boone y los Shawnee tenían su historia. Apenas el año anterior, los Shawnee secuestraron a su hijo mayor James y lo torturaron hasta morir. El 25 de marzo de 1775, Boone entró a territorio Shawnee. Estuvimos 8 días en las montañas. Logramos sobrevivir en estos suelos resbaladizos. No teníamos nada que comer. ¡Despierte! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Los rifles! ¡Los rifles! ¡Por aquí! ¡No se detengan! ¡Corran, corran, corran! Luego de la emboscada, Boone se retiró. 2 de sus compañeros fueron masacrados y les arrancaron el cuero cabelludo. Pero Boone insistió en avanzar más hacia el oeste. Considero que la principal característica del norteamericano es su perseverancia. El norteamericano persevera, ha luchado a pesar de los inconvenientes y aún así persevera. El amigo y compañero de Boone, Felix Walker, escribió: Él conducía la compañía a través de los bosques con tal valentía que de hecho no mostraba nada de miedo y muy poca cautela para con la empresa. Muchos de los seguidores de Boone murieron colonizando Kentucky. Pero en el transcurso de 20 años, 200,000 personas arribaron al desfiladero de Cumberland. Éramos una sociedad en crecimiento y nos dimos cuenta que, vaya, el manual dice que esto es todo nuestro, sigamos avanzando hacia el oeste. En 1803, la nueva nación se expandió hacia el oeste con uno de los tratados de propiedad más importantes de la historia. El presidente Thomas Jefferson le compró el vasto territorio de Luisiana a Napoleón de Francia, 500 millones de hectáreas a 7,40 céntimos la hectárea. Eso duplicó el tamaño de los Estados Unidos e impulsó una nueva ola de exploración. Lewis y Clark querían ver qué había al otro lado. Si había una montaña, querían escalarla. A esos famosos aventureros del pasado le guardamos gran admiración. En mayo de 1804, un grupo asesorado por la presidencia y un ejército de jóvenes oficiales se embarcaron en una expedición épica. Meriwether Lewis y William Clark querían ser los primeros en cruzar el continente. Su mayor reto era cruzar las vastas montañas rocosas. Nadie esperaba que las montañas fueran una gama de 90 montañas separadas, de 4.800 kilómetros de largo. Después de 2 semanas, la hambruna se apoderó de ellos. Se comían cualquier planta que consiguieran. Luego se comieron sus caballos. La expedición estaba dada como muerta. Pero sobrevivieron.
y le debieron sus vidas a una joven nativa de 16 años. Sacagawea, de la nación Shoshone que los guió, les dio alimento y salvó sus preciados diarios de una canoa que se había volteado. En diciembre de 1805, William Clark anotó en su diario: Océano a la vista. Vaya, qué dicha. Fueron los primeros ciudadanos estadounidenses en llegar al Océano Pacífico por tierra. La expedición de Lewis y Clark descubrió 300 especies de vida silvestre, transformando así la ciencia y la agricultura, e impulsando un nuevo estímulo hacia lo desconocido. En 1803, dos exploradores extendieron las fronteras de los Estados Unidos. La expedición de Lewis y Clark a través de las montañas rocosas también descubrió la mercancía más valiosa de las rutas hacia el oeste: el castor. Intercambiaban las pieles del castor por cuchillos, espadas, y los ricos las usaban como artículo de moda de lujo. En Europa, los castores llegaron casi a extinguirse debido a la caza, pero en las montañas rocosas había millones. Los atrapaban con más facilidad con unas trampas nuevas de hierro que crearon. Con el mismo olor extraído de sus glándulas, atraían los castores a su muerte. Para octubre de 1823, había 300 ansiosos tramperos deambulando las montañas con la esperanza de hacer una fortuna. 1 de cada 5 sobrevivió. Las condiciones eran tan extenuantes que los tramperos debían comer 3 veces lo que comemos hoy en día para sobrevivir. Jedediah Smith era el cazador más exitoso de las montañas rocosas. Con 24 años de edad recorría 1.600 kilómetros cada año. Se llevaba 600 pieles en una temporada, que era el equivalente a un sueldo de 3 años en el este. Era un cristiano devoto, no fumaba ni bebía. Su Biblia y su rifle eran sus compañeros inseparables. También era astuto y trabajaba conjuntamente con los indios nativos. Los Crow les mostraban sus antiguos atajos, le vendían caballos, asistían a sus hombres enfermos y los curaban. Las tribus de Estados Unidos estaban adaptadas a vivir en cualquier parte del continente, desde áridas planicies hasta los escarpados terrenos montañosos. Jed Smith usó los conocimientos y habilidades de los nativos para hacer del oeste un área fructífera para la cacería. Pero eso casi lo mató. El amigo de Jed Smith, James Clyman, escribió: El oso no dudó en atacar al capitán, fracturándole las costillas y arrancándole parte de la cabeza. Con eso conocimos la personalidad del oso, cosa que nunca olvidamos. El oso pardo es el animal salvaje más peligroso de la frontera. Mide 3 metros de alto y pesa casi 450 kilogramos.
Para 1800 rondaban unos 100.000 osos por las montañas rocosas, 50 veces más de los que hay hoy en día. James Kleinman, el hombre principal de Jack Smith, le suturó el cuero cabelludo y la oreja derecha. Tomé la aguja y suturé punto por punto las partes laceradas, tan bien como pude. Hay un asombroso sentido de confianza que forma parte del espíritu norteamericano que ni siquiera conciben fracasar. Nunca. Jack Smith continuó avanzando. Él era el epítome del individualismo tenaz estadounidense. Las sendas que él forjó formaron los caminos para los pioneros y las carretas. Hoy en día son calles y carreteras interestatales. Muchos estadounidenses siguieron su rastro. Mayo de 1846. Miles de mujeres, hombres y niños avanzaron a pie, a caballo o en carretas para dirigirse hacia una nueva vida a 3.000 kilómetros de distancia. Era una tierra de oportunidades. La gente llegaba a hacer lo que querían. Si no progresaban era por propia voluntad. Alemanes, belgas, franceses, católicos, presbiterianos, mormones. Una de las masas migratorias más grandes del mundo comenzó. Los pioneros seguían los caminos hacia el oeste, hacia Oregón y California. Al igual que los pioneros que los antecedieron, sus travesías llegarían a ser otra parte de la mitología estadounidense. Algunos caminaban 16 kilómetros diarios durante 6 meses, usando 6 pares de botas durante todo el trayecto. La mitad eran niños y una de cada 5 mujeres estaba embarazada. Hubo familias que vendieron sus granjas y ahorraron durante 5 años, arriesgando todo para unirse al éxodo. Si hay un episodio que encapsula el espíritu norteamericano, creo que esa es la migración al oeste. Hombres y mujeres se fueron con sus mulas, sus caballos, cruzaron ríos y montañas hacia lo desconocido, dejando todo atrás para reiniciar una vida. Una carretera y un buey costaban mínimo $5,000. Pero con eso compraba una máquina de apoyo total para vivir. Las carretas cargaban casi 500 kilogramos de provisiones y lo básico para reiniciar una nueva vida en el oeste. El agua potable se aprovechaba de la lluvia que caía sobre la lona de las carretas, e incluso la bosta del ganado se aprovechaba como combustible para las fogatas. Pero también necesitaban efectivo. Los nativos cobraban $10 por atravesar los caminos y $100 por cruzar los ríos, convirtiéndolo a la moneda actual. $20,000 estadounidenses morirían en el trayecto hacia el oeste, 10 tumbas por cada 1,5 kilómetros. Pero la historia de un pionero en particular revelaría las dificultades más extremas de la travesía hacia el oeste.
junio de 1846. Una caravana se dirigió al oeste. Su líder era George Donner. Buena suerte. Nos veremos en el invierno. Está bien, gracias. Su esposa, Tamsin Donner, era maestra de escuela. Sí, muy bien, muy bien. Ya. Pero en el viaje, las mujeres debían hacer lo que fuera. Así es, así es. El grupo de Donner ya iba a mitad de camino a través de la abrasadora pradera de Wyoming, muy lejos del médico más cercano con apenas muy poca agua. Así es, así es. Bien, buen trabajo. Creo que las mujeres que atravesaron Norteamérica en aquellos tiempos debieron estar hechas de una fibra muy fuerte. Es inimaginable. ¡Sí! ¿Es un varón? ¡Sí! ¿Un varón? ¡Es un varón! ¡Ah! ¡Qué felicidad! ¡Ludwig! Muchas gracias. Los padres de la criatura eran Philippine y Ludwig Kesselberg. Bautizaron a su hijo como Louis. El viaje era fuerte, pero los resultados eran buenos. Tamsin Donner escribió en su diario: Nunca imaginé que pudiéramos viajar tan lejos con tan pocas dificultades. De hecho, si no experimentamos nada peor, pensaré que la dificultad está en comenzar. Como líder de la caravana, el esposo de Tamsin, George Donner, estaba al tanto que quedaba un último obstáculo por afrontar en el viaje. Las montañas de la Sierra Nevada, con sus picos que alcanzaban hasta los 4.000 metros durante el invierno, eran imposibles de pasar. Mientras el grupo Donner se aproximaba a Utah, George Donner tomó una decisión determinante al guiar un grupo aparte del grupo principal. Él había leído que una de las guías de caminos indicaba un atajo que podía recortar 2 semanas de la travesía. Dice que con los atajos nos ahorramos 644 kilómetros. Nos informan que es un camino parejo con mucha agua y pasto. Pero la información de Donner era errada. De hecho, el atajo le agregó 160 kilómetros de camino al viaje. Arriba en la Sierra Nevada, el grupo Donner entró al pasaje Truckee. Solo estaban a 50 kilómetros de la seguridad de las llanuras de California. Pero las provisiones se acababan y el viaje a través de las montañas empezó a cobrar su precio. Una de las ruedas de la carreta se aflojó y el grupo Donner tuvo que detenerse a repararla. Pero esa noche cayó 1,5 metros de nieve. Al poco tiempo, la ventisca llegó a 20 metros de profundidad. El grupo Donner
estuvo varado durante 5 meses. En 3 semanas se comieron todo el alimento que quedaba. Luego mataron a los animales de carga. Sucesivamente comieron huesos carbonizados, ramas, corteza de árbol, hojas, tierra y cosas peores. Incluso el viento detenía su respiración, como sugiriendo que uno debía morir para que el resto sobreviviera. Recurrieron al canibalismo. Navidad de 1846. Se comieron a su primer humano. Mutilaron los cuerpos y marcaron las carnes para que la gente no se comiera a sus familiares. Cuatro grupos de rescate sacaron a 4 sobrevivientes. El último encontró a Ludwig, el esposo de Philippine, solo. Estaba rodeado de huesos, vísceras y 2 galones de sangre humana. Hallaron el cadáver de George Donner con el cráneo abierto y sin cerebro. Nunca encontraron el cuerpo de Townsend Donner. A ese camino lo renombraron el Paso Donner, como testimonio de las dificultades que afrontaron los pioneros en su paso al oeste. Hoy es la carretera Lincoln. Debajo de los huesos del grupo Donner, la Sierra Nevada enterraba una veta de oro, la más grande que jamás se hubiera visto en el mundo. La fiebre del oro cambiaría al oeste y la gente empezó a dirigirse allá. Marzo de 1836. Se desencadenó la batalla de El Álamo en Texas. La expansión de los fugitivos estadounidenses ocasionó conflictos con el Imperio Mexicano. Los vastos territorios de México se extendieron desde Oregón a Guatemala. Sin embargo, Texas era un territorio en disputa. El gobierno mexicano invitó a los colonos estadounidenses y de inmediato poblaron el territorio en cantidades exorbitantes. Venían miles y miles de estadounidenses a Texas y no cumplían con el acuerdo de llegar como colonos. Y cuando en 1835 superaron el número de mexicanos de 10-1 en esa área, obviamente los estadounidenses pensaron independizarse. En El Álamo, los pioneros reclaman independencia. En una antigua misión española, atacaron a 200 colonos estadounidenses. En el intento de retener el control de Texas, un ejército mexicano atacó al fuerte provisional. El ataque terminó en una masacre en el que murieron 186 luchadores. En El Álamo, hombres valientes como David Crockett pasaron a ser héroes y mártires. Mandaron a mujeres y niños de regreso para que divulgaran el mensaje de "no vayan".
fue un punto decisivo. Para finales de 1848, la guerra con México unió a California y a Texas. Ese mismo año comenzó otra migración hacia el oeste. Dicha migración fue impulsada por las profundidades de la Tierra, en el que durante millones de años vastas fuerzas geológicas crearon el oro. La beta que estaba en la Sierra Nevada era una de las más densas del planeta. En 1848, el carpintero James Marshall encontró una pepita de 28 gramos en el río California. Equivalían a 2 meses de sueldo, pero con millardos de dólares bajo sus pies. La noticia del descubrimiento de Marshall se divulgó a todos los rincones del mundo. Todos querían hacerse ricos rápido. En el transcurso de un año, 100,000 buscadores desesperados ocuparon las colinas de la sierra. Era el sueño americano llegar hasta la esencia. Uno mismo probar, intentar prosperar para llegar al éxito. La extracción de 311 gramos de oro de un buscador chino causó impacto en el río Yuba. Un solo irlandés hizo $26,000 en 4 días. 12 mexicanos minaron una superbeta de $200,000 en Bear Valley. En el puerto de San Francisco, una parcela que anteriormente costaba $16 antes de la fiebre del oro, llegó a costar $45,000. En el transcurso de 2 años, la población de California se incrementó de 15,000 a 100,000 habitantes. Luego sustituyeron la búsqueda a mano del oro por canales de contención, mientras los hombres seguían buscando cualquier cosa que hubieran dejado sus antecesores. El costo de las herramientas aumentó. Las palas, picos y coladores pasaron de pocos céntimos a $10 por pieza. Los desayunos costaban 10 veces más que en el este. Sin embargo, la gente seguía yendo. Quedaron 200 barcos abandonados en el puerto de San Francisco. Sus tripulaciones desertaron y corrieron a las colinas. Luego de un viaje de casi 10,000 kilómetros, quedándose sin dinero y andando a pie, el belga Jean-Nicolas Perlot escribió: Atravesamos 320 kilómetros de territorio silvestre lleno de indios, osos, panteras, gatos salvajes y serpientes de todo tipo. Lo primero que encontró no fue oro, fueron tumbas. Eran 200 tumbas. Los buscadores detenidos por las lluvias al pie de las colinas murieron de hambre. Al acercarnos nos dimos cuenta de que algún animal había desenterrado los cuerpos. Leí una nota que estaba adherida a una de las tumbas. Ha sido voluntad de Dios que comience civilización en este lugar. Este es el deber que tiene el hombre con sus pares, el de enterrar a los muertos. Perlot encontró oro, pero no en las cantidades que él esperaba. A medida que en los campos no se encontraba oro, la tensión iba creciendo. Los tiempos se pusieron difíciles.
Luego de 6 años, la fiebre del oro se acabó. Me parece que hay esa mentalidad del oeste de prospección, de intentar y fracasar, y el simple hecho de intentarlo tiene valor. De cada 100 de los 300.000 que fueron en búsqueda de oro, menos de uno logró ser rico. Las fortunas las hicieron los comerciantes y terratenientes que abastecían a los mineros. De la tierra y los sueños surgieron las grandes ciudades de California. Pero el hambre por obtener bienes en la nueva nación impulsó otro tipo de revolución. Octubre 1818. Un niño de 9 años consolaba a su madre mientras ésta yacía en su lecho de muerte. La enfermedad láctea mató a miles de pioneros anualmente. La causa fue la geratina altísima que ingería el ganado, una planta venenosa mortal que se contagiaba a través de la leche que ingerían los humanos. A los 18 años, el niño se convirtió en hombre. Llevaba años batallando para sobrevivir en ese duro ambiente. Era una región silvestre con osos y otros animales salvajes merodeando los bosques. Ahí crecí yo. Cargué un hacha en las manos desde los 8 hasta los 20 años. Esa era la vida de un colono estadounidense. El abuelo del joven siguió los caminos silvestres de Daniel Boone hasta Kentucky. Su padre se adentró en los bosques de Indiana. Familias colonizadoras vivían en cabañas de un solo ambiente hechas de troncos. A veces albergaban a 10 o más personas. La naturaleza les proporcionaba todo. Ellos mismos araban sus tierras, hacían sus rastrillos, cubiertos, palas, construían sus muebles y enterraban sus muertos. En los años difíciles, la malaria mataba a 1 de cada 8 colonos. La expectativa de vida era la mitad de lo que es hoy en día. De estos colonos trabajadores salió el 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Si trabajas duro, puedes llegar a ser lo que quieras. Las posibilidades son innumerables. Para mí ese ha sido el sueño americano. La familia de Lincoln y miles como esa colonizaron el oeste en 4 generaciones. El presidente Thomas Jefferson pensó que requeriría 1000. Los bosques se despejaron a la velocidad de 2 hectáreas por familia al año. En 1800, 9 millones de hectáreas de Indiana eran territorio inhóspito. 60 años más tarde, las tierras ya eran granjas habitables, planas y fértiles. Pero no solo había que despejar los bosques. Una de las grandes fallas norteamericanas siempre ha sido suponer que el futuro para los nativos es como el de los mismos norteamericanos. Los indios norteamericanos deben suponérselo ellos mismos. Y esa es la parte difícil. ¡Sigan caminando! En 1830, el presidente Andrew Jackson declaró una nueva ley. Una ley que se mantuvo por más de 100 años. La reubicación forzada de los indígenas nativos en reservaciones. El proyecto de ley pasó al Congreso por un solo voto. Los Chickasaw, Choctaw, Creek, Seminole, Cherokee, todos fueron forzados a dejar sus tierras a punta de bayoneta. Un episodio de la conquista del oeste que incluso a algunos de los soldados involucrados les pareció vergonzoso.
John Burnett, del ejército de Estados Unidos, escribió: El sufrimiento de los Cherokee fue terrible. El rastro que fue dejando el exilio fue el rastro de la muerte. Dormían en las carretas y en el suelo sin fogatas. Vi morir hasta 20 indios en una sola noche por neumonía debido al frío. ¡Caminen! ¡Caminen! Su marcha de 1.600 kilómetros pasó a ser conocida como el Sendero de Lágrimas. Fue un acto lamentable en la historia, y a su manera fue un acto icónico porque simboliza lo que le sucedió a los nativos. En otras partes, el oeste fue transformado de otras maneras. A lo largo de Minnesota hasta Nueva Orleans está el majestuoso río Mississippi. Mide 3.000 kilómetros de largo y se alimentaba de las lluvias de 31 estados. Era una línea de vida que conectaba al oeste con el mundo exterior. Si existían pasos, eran caminos de fango. Esta era la única ruta que permitía a los colonos vender lo que habían producido. Embarcaban muchas mercancías, pero las embarcaban de forma muy primitiva. El granjero construía una balsa y la cargaba con cerdos, raíces de azafrán, raíces de ginseng, tabaco, con lo que fuera que cultivaba. Usaba el poder de la corriente del río Mississippi para arrastrarlo hacia la orilla del río. A los 19 años, Abraham Lincoln hizo su primer viaje por el Mississippi en una simple balsa. La corriente era demasiado fuerte para regresar a casa río arriba. Las primitivas balsas se vendían como leña en Nueva Orleans. Entonces los granjeros debían caminar 1.000 kilómetros cuesta arriba para regresar a sus hogares. Pero en su primer viaje Lincoln pudo ver el futuro. Logró ver un nuevo invento que transformaría a Mississippi, la región central y todo Estados Unidos. En el siglo XIX el barco a vapor era una máquina del tiempo como lo fue el avión en el siglo XX. Reducía las distancias y al reducir las distancias el comercio crecía. Incluso río arriba, los barcos a vapor podían viajar 80 kilómetros diarios, 8 veces más rápido, con 8 veces la carga de una balsa. Los primeros modelos eran peligrosos, más de la mitad explotó. Pero la cantidad se triplicaba cada década. Hicieron de la región central el epicentro de la economía de Estados Unidos. En solo 4 generaciones, Estados Unidos creció de una franja de 500 kilómetros de colonias en la costa oriental a un centro de poder continental.